Muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy y que hoy ya viernes a puertas de fin de semana pues no sea la excepción. Hoy amanecemos con ya una cifra muy cercana de infectados a los 100.000, número de casos de muerte por encima de las 3.230 y subiendo. Tenemos actualizaciones, pues digamos que ya no solamente en China, en Corea del Sur, en Irán y demás, sino que por ejemplo en los Estados Unidos ya la cifra de mortalidad alcanza los 11 casos, está buscando en este momento inclusive alrededor de 2.000 a 8.000 pasajeros y gente que tuvo contacto con ellos de un crucero del cual apenas desembarcaron una persona falleció a causa del coronavirus. Entonces esos 2.000 u 8.000 adicionales pues podrían todos, dado caso, en un caso absolutamente fatalista, estar infectados y en este momento se está infectando a más personas. Digamos que eso como cifras del virus como tal, pero recordemos que pensaría yo que a partir de esta semana, sino a partir de los últimos 2 días, es un movimiento que hemos apreciado en las últimas jornadas y es que después creo yo que se exacerbó muchísimo más después del movimiento de la Reserva Federal. Es como si el movimiento de la Reserva Federal, en lugar de haber sido un aliciente de tranquilidad, ¿sí?, o de haber sido una señal de que se estaba trabajando para, digamos, combatir el virus, y es decir, que se están aunando esfuerzos y demás, en lugar de haber sido ese tipo, lo que terminó siendo fue algo así como un desencadenante de preocupaciones por la economía a nivel global. Entonces, hace unos días, lo que estábamos hablando, nuestro tema de conversación, era que China pues, iba a sufrir los estragos del coronavirus, iba a sufrir los estragos del parate, iba a sufrir los estragos de, sobre todo, la caída de las exportaciones y demás en su economía, pero es que ahorita ya no estamos hablando solo de China, y parece ser que este movimiento de la Reserva Federal hace 2 días, sí, lo que hizo fue avivar las preocupaciones, ya no solamente para la economía china, y pues de ahí se deriva, digamos que un poquito no mucho, la economía china pesa alrededor entre el 18% y el 25% de la economía mundial. Entonces estamos hablando de que entre un cuarto y entre un quinto de la economía del mundo pues se había podido estar parada, pero es que ahorita estamos hablando del 100% de la economía mundial, porque estamos hablando de que Italia cerró clases, por ejemplo, ya 14 días por prevención. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en inflación, cuando se mide la inflación, hay un rubro que se llama recreación y cultura. Ese rubro de recreación y cultura le recoge a usted todos los conciertos, le recoge a usted todos los eventos deportivos y demás. Y entonces, así como es un rubro que mide inflación, pues también es un rubro importante en el consumo o dentro del consumo. Entonces, cuando usted en Italia le cuenta que cerraron, digamos, la entrada al público de todos los eventos deportivos, ya no estamos hablando solamente del fútbol, le cuentan que los eventos culturales y demás están absolutamente cancelados por el momento, y le cuentan a usted que el consumo y el turismo pues evidentemente vienen en declive en los últimos días, y muy probablemente en los próximos 15, 20 días pues vaya a estar igual de acuerdo a cómo se vayan a ir dando las cosas. Pues entonces empieza uno a preocuparse no solamente por la economía china, sino por la economía europea, porque Francia está en las mismas, porque Alemania en este momento está empezando a sufrir lo mismo. Empieza uno a preocuparse por Norteamérica, porque los Estados Unidos, entonces ayer, por ejemplo, en Seattle se reportan casos de empleados de Microsoft. Entonces también empieza Microsoft, por ejemplo, a sufrir. Hemos tenido casos en California, hemos tenido casos en Washington, los casos en el estado de Nueva York casi que se duplican hasta los 70, y eso que les estoy dando datos de aproximadamente la medianoche. Y entonces, digamos que los inversionistas, hubo un titular muy llamativo el día de ayer con respecto a ciertas entrevistas que Bloomberg hace a, digamos, los agentes del mercado, como tal en Wall Street y demás. Y entonces le preguntan a los agentes del mercado, oiga, ¿qué está pasando? Se supone que deberíamos estar, de cierta forma, en un punto de calma, en un punto de confianza sobre las medidas de política monetaria y demás. Pero lo que hemos visto es una volatilidad absoluta, y lo que hemos visto es, de cierta forma, un pánico traducido en esa volatilidad en los mercados. Entonces la respuesta de los diferentes traders y agentes del mercado es, y esto es muy folclórico, chistoso, tómenlo como quieran, pero
pues de cierta forma es preocupante, dicen no tenemos idea alguna de qué está sucediendo. Entonces cuando uno mira el trasfondo de toda la situación, se da cuenta que efectivamente lo que está sucediendo es que los agentes del mercado en este momento están absolutamente preocupados, ya no solamente por el desempeño de la economía china, sino por el desempeño de la economía global. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y los diferentes organismos monetarios a nivel internacional están advirtiendo de que la economía global, de acuerdo a cómo van las cosas, si el mundo entero necesita tomar las mismas medidas que, por ejemplo, tomó China, que por ejemplo está tomando en este momento, está empezando a tomar Italia y demás, pues vamos a tener datos contractivos, y vamos a tener datos contractivos no solo en el primer trimestre, sino que muy posiblemente sea todo el primer semestre del año. Entonces, ¿por qué hago toda esta contextualización y por qué les cuento todo esto que está sucediendo en este momento, incluido el billete, por ponerlo de alguna forma, el bill que pasa el Senado? Billete no estoy hablando estoy poniendo el término como hablando de dinero, sino de un documento que pasa en el día de ayer el Senado de los Estados Unidos, aprobando 8.3 billones de dólares para combatir el virus. Entonces, cuando a uno le cuentan que hace una semana nada más estaban esperando usar no más 2.500 millones de dólares, y anoche nos cuentan que aprobaron 8.300 millones de dólares adicionales en presupuesto para combatir el coronavirus, pues entonces los mercados, que tienen en la cabeza un poquito más las cifras de presupuesto, que tienen en la cabeza un poquito más las cifras de exportaciones, que tienen un poquito más en la cabeza las cifras de Producto Interno Bruto, pues empiezan a preocuparse. Y efectivamente, todo esto se traduce en las volatilidades que hemos visto. El día de ayer, Dow Jones, S&P y Nasdaq todos caen por encima del 3%, FTSE 100 cae por encima del 1.15%. Y hemos tenido desempeños en Asia muy cercanos a caídas similares a ese 3%, 3.5% generalizado en Norteamérica. ¿Por qué no les doy datos? ¿Por qué no les cuento qué están haciendo? Porque en este momento creo yo que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el tema del Brexit pasó de cierta forma a un segundo plano, y en este momento las preocupaciones, pues evidentemente, están en contener los casos de enfermedad. Entonces, el análisis que muchos analistas están haciendo y que nosotros hacemos de la situación es que las preocupaciones generadas y en ciertos casos el pánico generado, sobre todo por en un principio algún tema de desinformación con respecto a los alcances reales de la enfermedad, pues están haciendo que los mercados entren en turbulencia, y que efectivamente cualquier noticia, por pequeña que sea, con respecto al negativo, a la parte negativa, es decir, más casos, más muertes, más dineros gastados porque se necesitan, digamos, muchos más recursos para combatirlo, pues está haciendo que las preocupaciones de los agentes del mercado a nivel internacional se exacerben. Adicionalmente a eso, y ya para que finalicemos el tema y pasemos a mercado, anoche en los Estados Unidos se anuncia que los kits de prueba están escasos y que en dado caso que se necesite o haya una sobredemanda mejor, va a haber un problema de abastecimiento en los kits de análisis y examen de personas o de nuevas personas infectadas. Entonces todos estos hechos, todas estas cosas, pues básicamente lo que hacen es preocupar o estresar los índices, los commodities y demás. Y a propósito, vuelvo y reitero, pues ya lo hablamos el día de ayer, pero pues no está de más. La OPEP, ojo, OPEP sola, no OPEP más, es decir, sin sus aliados todavía. La OPEP sola aprueba 1.5 millones de barriles adicionales en recortes, y en este momento nos estamos esperando o están esperando a que Rusia pues se adhiera a los mismos y efectivamente puedan llevarlos a cabo a partir del segundo trimestre de este año, es decir, a partir del próximo mes. Eso a nivel generalizado, eso es lo que está pasando en este momento. Evidentemente pues otras cosas siguen. Al parecer Elizabeth Warren se va también a retirar de la carrera por la presidencia, así como ya lo hizo el señor Michael Bloomberg. Entonces quedaríamos con dos candidatos muy fuertes, que son el señor Joe Biden y el señor Bernie Sanders. Es decir, todo sigue llevándose a cabo paralelamente, pero en este momento básicamente la atención sigue concentrada y la preocupación o las preocupaciones siguen concentradas en el coronavirus. Bueno, entonces en temas de mercados, hoy amanecemos, digamos que de cierta forma, bajo el mismo halo o el mismo panorama que hemos venido experimentando en los últimos días. Inclusive las caídas de esta mañana pues sobrepasan a las que tuvimos el día de ayer y se encuentran en línea con las caídas con las que cerraron ayer los índices. Entonces tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq
el Dow Jones cayendo el 2,69%, el S&P el 3%, el Nasdaq 3,21%, el FTSE 100 3,62%, cuando se mira el agregado europeo, el Eurostoxx cae 3,86%, principalmente impulsado por la bolsa francesa que cae un 3,99%, imagínense, casi un 4%, la bolsa mexicana cae un 2,56% y el Bovespa lo hace en 4,24%. Los commodities, a pesar de los esfuerzos y demás, caen. El WTI sobre los $43.58, eso es una caída del 5,05%. El Brent cae hasta los $47.56, lo que representa una caída del 4,86%. En términos de monedas, por lo que hemos visto en movimientos del peso colombiano, es que en los momentos en que el petróleo estaba por encima, no reaccionaba tan rápido como cuando estaba por debajo. Con estas caídas y con estos comportamientos de principio de mañana, podríamos esperar, primero, arrancar la jornada alrededor de los 3.560, 70. Y esto es muy importante, porque si arrancamos sobre esos niveles, a eso le sumamos en donde está el petróleo, fácilmente podríamos alcanzar ese nivel estadístico del que les he venido hablando los últimos 2 días, el 3.592. A partir de ahí tendríamos que empezar a mirar, o a seguir mirando, porque igual estos son niveles estadísticos, esto nunca se había alcanzado, pero nos va a tocar seguir mirando entonces dónde están las bandas bolivias, dónde están las medias móviles, las figuras evidentemente, entonces después de ese 3.592 podría venir en 3.600 y a posteriori pues empezar a mirar dónde están las Bollinger y demás. En este momento, ¿dónde están los niveles? Si sobrepasamos el 3.600, estaríamos hablando de un 3.615 y posteriormente tal vez solamente por proyección Fibonacci hablando de un 3.650. Pero pues en este momento estamos alrededor de los 3.570, 3.575. Bueno, muchas gracias. Les reitero, y quiero que este sea el mensaje de la llamada del día de hoy. Las preocupaciones en este momento, así la mortalidad no sea muy alta, así las cifras que nos van mostrando de los ratios de nuevos infectados y demás no estén subiendo como lo hicieron en un principio, las preocupaciones ya no están en cuanto a que la gente se vaya a morir o no se vaya a morir. Las preocupaciones en este momento están centradas en cuánto va a parar la industria, cuánto va a parar la minería, cuánto va a parar la agricultura, cuánto podría parar el consumo, ¿sí? Entonces, de eso es de lo que vamos a tener que estar muy pendientes de ahora en adelante. Muchísimas gracias.